evaporación era una operación de un costo operativo alto porque usábamos para calefaccionar vapor saturado que venía de la caldera con su consecuente gasto en combustible para producir el vapor, ¿verdad? Entonces, nosotros, y esto es una pregunta de examen, nosotros lo que solemos hacer como ingenieros es buscar estrategias para, en la mayoría de los casos y los procesos, para reducir este costo energético, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Ir recuperando el vapor que se produce en un solo efecto, ¿sí? Podríamos recuperarlo, por ejemplo, para calefaccionar alguna otra línea del proceso, o podríamos trabajar con evaporadores de múltiple efecto, que es conectar, digamos, no específicamente en serie, pero sí uno al lado de otro, los evaporadores y calefaccionar el segundo con el vapor del primero, ¿sí? Esa es la idea de una evaporación de efecto múltiple, y en general van a encontrar efectos hasta 6 efectos conectados, digamos. No más que eso, porque a medida que vamos avanzando en los efectos, se va a ir reduciendo el delta T útil. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Sí. Recién escribió Victoria en el grupo que estaba queriendo entrar. Bueno, ahí le hago entrar. Tienen que avisarme porque digo, yo no voy a ver lo de ustedes. Solo mi presentación estoy viendo en grande. Ahí vuelvo. Esperemos unos minutitos más por las dudas, si alguien se... Ahora están escribiendo acá también. Bien. Continúo. Usted dígame si se ve la presentación, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál era la estrategia para recuperar el calor del vapor? Recuperarlo en un siguiente efecto, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Nosotros vamos a tener en la primer cámara, el primer efecto siempre va a ser el que recibe el vapor de la caldera, que también se denomina vapor vivo, ¿sí? O vapor saturado. Entonces, en ese primer efecto, nosotros vamos a tener la temperatura más alta, ¿sí? Tanto ahí como en la cámara de condensación como en la cámara de evaporación, ¿sí? En la cámara de evaporación, nosotros sabemos que sale en equilibrio el vapor con la solución concentrada, entonces la temperatura va a ser más baja de ese vapor que se genera en el primer efecto. Entonces va a tener condiciones ya temperatura y presión más baja que la del primer efecto para calefaccionar el segundo. Entonces, ¿qué va a ir pasando? Va a ir disminuyendo la presión y la temperatura a medida que nos alejamos desde el efecto 1 hacia los efectos siguientes. Recuerden siempre que el efecto 1 es por donde entra el vapor vivo. Siempre se numera con el 1S, 2, 3 y 4, lo que siguen, ¿sí? Bien. Cualquier cosa, si ustedes quieren preguntar, me interrumpen. Bien. Y entonces tenemos distintos tipos de alimentación o de configuración de la línea de alimentación en estos evaporadores, ¿sí? Numerando siempre 1 a la que recibe el vapor vivo de la caldera, 2 a la que sigue, 3 y así sucesivamente. Puede haber hasta 6 efectos, o sea, hasta lo que puede haber más, pero digamos tienen que estar bien diseñados para poder recuperar este delta T que tiene que producirse para que haya transferencia de calor. ¿Sí? Eso va a ir disminuyendo a medida que nosotros avanzamos en los efectos, el delta T útil, y después vamos a ir viéndolo bien con los cálculos. Entonces, una forma de alimentar se llama alimentación directa, ¿sí? Y significa que los líquidos concentrados se van a encontrar en el último efecto. Significa que tanto el vapor como el líquido que se está concentrando van en la misma dirección. Esto es la corriente directa, ¿sí? Fíjense que estos son, por ejemplo, 4 efectos. Fíjense el vapor vivo entra en el primer efecto
y en cada evaporador sale el vapor por arriba y se va a calefaccionar el evaporador siguiente, ¿sí? La cámara de condensación siguiente, y por debajo vamos a obtener todos los condensados. El último evaporador va a producir vapor que va a ir a un condensador, que fíjense que en el condensador también se puede recuperar esta energía térmica, ¿sí? Puede usarse, por ejemplo, para calentar otra línea. ¿Estamos de acuerdo? Bien, fíjense cómo es la alimentación. Cuando es corriente directa, inicia en el primer evaporador y va avanzando hacia los siguientes, ¿sí? Acá, como hay una caída de presión desde el primer evaporador hasta el cuarto, ustedes se van a dar cuenta que no es necesario instalar bombas. ¿Por qué? Porque la corriente de la alimentación que se va concentrando desde el primero hacia el último va a ir avanzando por diferencia de presión, ¿sí? Este en general es el que más se usa, aprovechando esto de no tener que instalar bombas para hacer el transporte de un evaporador a otro, ¿sí? Y se usa para soluciones térmicamente sensibles. Fíjense que la solución más concentrada, que va a estar en el cuarto evaporador, va a estar en contacto con el vapor a menor temperatura, porque se va a ir reduciendo temperatura y presión desde el 1 hasta el 4. Bien, esta es entonces la más utilizada en general. Bien, otro tipo de configuración es en contracorriente. Y como bien lo dice la palabra, va a iniciar, digamos, la alimentación del producto a concentrar en el cuarto evaporador, ¿sí? La línea de vapor sería esta, la que está en roja, los condensados de cada evaporador, y la alimentación será en el cuarto, y fíjense que ahora sí vamos a tener que instalar bombas para poder hacer el transporte que ahora está en contra de la caída de presión, ¿sí? Entonces vamos a obtener el producto en el primer evaporador, el producto concentrado, ¿está? Ofrece una capacidad de evaporación más grande, pero no es apropiado si nuestro producto es sensible al calor. ¿Está bien? Porque vamos a tener el producto muy concentrado en el evaporador con más alta temperatura. ¿Se entiende? Tampoco sería recomendable para fluidos corrosivos, ¿sí? Porque el mayor calor y la mayor concentración estarán en el primer efecto en este caso. Bien, otras formas de conectar que no son tan habituales, pero también se puede hacer, es por ejemplo la alimentación mixta. Fíjense que esta se llama mixta 2, 3, 4, 1. Y es por cómo está configurada la alimentación, fíjense. El vapor, el mismo recorrido, y la alimentación se va a hacer en el evaporador 2, en el evaporador 3 y en el 4, y luego se va a recircular al primero, ¿sí? Esta puede ser una forma distinta de conectar, puede conectarse, o sea, hacerse diferentes combinaciones, ¿sí? De alimentación mixta. No necesariamente necesitar el 2, 3, 4, a eso me refiero, sino que podría ser otra combinación. Bien, después tenemos la alimentación en paralelo. Esta suele ser apropiada para productos que cristalizan o tienen un límite de cristalización muy bajo, ya que lo que evitamos es hacer el transporte evaporador a evaporador, sino que se alimenta en forma paralela todos los evaporadores en forma simultánea y el producto se obtiene y se mezcla en una misma línea de salida, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Ustedes? Profe, en el mixto, en la alimentación mixta, ¿para qué se ocupa? Y digamos que no tiene ¿O por qué lo aplicaciones hacen? generales, pero se puede hacer, o sea, se puede hacer dependiendo de las conexiones, de cómo les queden, o sea, es, digamos, van a obtener la misma, el mismo, no el mismo rendimiento, pero ustedes imagínense que una planta nosotros tenemos que tener en cuenta el espacio en planta, cómo es el evaporador, si es horizontal, si es vertical, o sea, estas, o sea, son configuraciones que también existen, digamos, pero lo que hay que tener en cuenta sí siempre es la sensibilidad del producto, ¿sí? Fíjense, acá van a tener 2, 3 y 4, va a estar, digamos, a temperaturas relativamente menores, y la última, que está muy concentrada, va a volver al primero, o sea, que ya está más concentrada, va a volver al primero. O sea, no digamos, no, la bibliografía no te da un beneficio, pero sí que existen, ¿sí? Existen,
y depende de acuerdo a las conexiones que tengamos disponibles en la planta, ¿sí? Acá de nuevo hay que tener cuidado con la sensibilidad porque va a volver a tener contacto la temperatura y la presión más alta con el producto más concentrado, ¿sí? Es posible, digamos, esa es la idea. La que más se usa lejos es la primera, alimentación de corriente directa. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Bien, seguimos. Bien, ahora tratemos de analizar físicamente, y esto me interesa que lo comprendamos todos, así que si no entienden, explíquenme porque esto, díganme, porque esto les va a permitir resolver los problemas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, dos efectos. Dijimos que vamos a llamar primer efecto a donde entra el vapor vivo. ¿Se acuerdan que le llamábamos W? ¿Sí? Le llamábamos W. Y de W, o sea, del primer efecto va a salir una línea de vapor que va a calefaccionar al siguiente, se va a llamar E1, y la siguiente que va al condensador se va a llamar E2, ¿sí? Cada uno va a tener sus líneas de condensado, o sea que en las cámaras de condensación, ¿qué va a pasar? Va a haber transferencia de calor con cambio de fase. ¿Estamos de acuerdo? La alimentación en este caso va a ser en corriente directa. Ustedes los balances les va a cambiar si cambia el tipo de corriente. Así que todos los problemas que yo les planteé en esta clase y les dejo planteado, les conviene hacer esa práctica para el parcial, ¿sí? Entonces, si esta es la alimentación diluida, se va a concentrar en el primero y va a salir concentrada y se va a llamar S1, teniendo en cuenta que ese es el evaporador 1. ¿Bien? Y una vez que sale del segundo evaporador, la línea F se va a concentrar aún más, la línea S1 en realidad, se va a concentrar aún más y se va a llamar S2. Vamos, ¿qué es lo que pasa en la cámara de evaporación? Entra un fluido diluido y se concentra por evaporación de agua, ¿sí? Esa F va a entrar con sus condiciones determinadas, temperatura y concentración, ¿sí? Y dentro de la cámara se produce una evaporación. Y lo que se asume, o la condición que se considera para poder hacer los cálculos, es que ese líquido concentrado y ese vapor están en equilibrio. ¿Qué significa esto? Que van a salir con las mismas condiciones de temperatura y presión. ¿Me siguen hasta ahí? Eso va a pasar en las dos cámaras de ebullición. Salvo que haya un aumento de presión. O sea, acá, de un aumento de ebulloscópico, ¿sí? Un aumento de temperatura. Pero volvamos al caso en que no hay aumento ebulloscópico. Entonces, acá nosotros vamos a tener, perdón, se me movió, una temperatura, ¿sí? TS, no hay aumento ebulloscópico, ¿sí? Y una presión PS, que van a ser cuáles, ¿de dónde las obtengo? De las tablas de vapor de agua, ¿sí? Esas son las condiciones acá adentro. Yo voy a hacer hincapié en la de ebullición, porque ustedes en la de condensación ya saben lo que pasa, ¿sí? También va a ser a una presión y temperatura determinada, que le podría llamar para distinguir el vapor de agua que estuvimos manejando. Entonces, a esta presión y temperatura en la cámara de ebullición, si no hay aumento ebulloscópico, yo voy a saber que esta línea sale a TS, el líquido concentrado, digo para después tomar las propiedades que necesito para los balances, ¿sí? Esta va a ser TS y esta también, si no hay aumento ebulloscópico. Acá no hay sólidos y acá sí vamos a tener una concentración de sólidos XS1, que muy posiblemente la tenga que determinar porque nosotros vamos a tener datos del primer evaporador, del vapor vivo, y vamos a tener datos de la concentración de salida que necesitamos en nuestro producto. Y otra cosa que yo puedo controlar es el vacío en la cámara de evaporación 2. Entonces, esos datos son los que probablemente tenga yo, ¿sí? Entonces, esta va a estar una presión y temperatura, que podemos llamarle 2, siguiendo la nomenclatura de cada uno de los evaporadores. ¿Me siguen hasta ahí? Y esta temperatura va a ser TS2 porque sale en equilibrio
con el fluido que se concentra. ¿Estamos? Esto va a ser para el caso en que no haya aumento bulloscópico. Entonces, la temperatura y la presión va a ser la temperatura de saturación o de ebullición del vapor. ¿Estamos? O sea, donde se produce, del vapor de agua, donde se produce el cambio de fase, y esas son las tablas que estábamos usando. De ahí vamos a sacar los lambda, los H, y bueno, en realidad tienen H para el vapor, H para el líquido, y con eso calculan el lambda de cambio de fase si es que lo necesitan. ¿Tá? Ahora vamos a ir viendo cómo se hacen los cálculos en evaporadores de múltiple efecto. ¿Qué pasa si hay aumento bulloscópico? En realidad lo que cambia es la temperatura, ¿sí? La presión se mantiene, o sea, se mantiene a la misma presión de trabajo, ¿sí? Entonces cambia la temperatura. ¿Qué es lo que pasaba con la temperatura cuando había aumento bulloscópico? Por la concentración de la solución. ¿Se acuerdan de eso? Aumenta un poco la temperatura del sistema porque se va concentrando. Entonces, nosotros ya no tenemos vapor en equilibrio, o sea, líquido y vapor en equilibrio, sino que tenemos ¿cómo? ¿Qué le pasa al vapor? Se sobrecalienta, ¿se acuerdan? Ya no estamos dentro de la campana de gráfico de Molière temperatura entalpía, sino que estamos un poquito por encima porque tenemos vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces va a cambiar la forma de calcular ahí la entalpía del vapor. Eso es para que tengan en cuenta, nosotros lo vamos a ahora ver en los problemas, ¿sí? Preguntas hasta ahí. Es importante que sepan esta parte para poder resolver los problemas. ¿Quedó claro esto? Bien. Bien. Vamos a tratar de hablar siempre en doble efecto, que esto después se traslada tranquilamente a un evaporador de triple efecto. ¿Estamos? Entonces, para un primer evaporador, nuestra ecuación de diseño es la siguiente, ¿sí? Sería esta. Fíjense que si no hay aumento en la temperatura de ebullición, nosotros vamos a tener que la transferencia de calor en el evaporador 1 va a ser el coeficiente global de este evaporador por su área de transferencia, por su delta T útil, que era, en el caso del evaporador 1 va a ser la temperatura a la que se condensa el vapor en la cámara de condensación, menos la temperatura 1, que yo le había llamado TS1, ¿sí? Pero sería la temperatura en la cámara de evaporación 1. Ese es el delta T útil. ¿Estamos hasta ahí? Acá dice que es cada cosa que ustedes ya más o menos manejan, ¿sí? Y en el segundo evaporador el balance con la ecuación de diseño va a ser la siguiente, ¿sí? Y ahora la diferencia de temperatura útil va a ser T1, o sea, la temperatura con la que salió el vapor y el vapor del primer evaporador y se trasladó al segundo, se transportó al segundo para calefaccionar, ¿sí? O sea, la temperatura útil ahora es T1 menos T2, la diferencia entre las cámaras de evaporación y condensación del segundo evaporador. ¿Estamos? Bien. Nosotros tenemos que ir arribando a un método de cálculo para los evaporadores de múltiple efecto. ¿Sí? A eso es lo que estamos haciendo y cómo, digamos, se arriba ese método de cálculo, como arribaron los autores en realidad, es haciendo estas suposiciones. Que los evaporadores trabajen en equilibrio, que se condensan todos los vapores procedentes del primer efecto, que se producen vapores en el segundo efecto, que se asume que las pérdidas de calor pueden ser despreciables, que no hay elevación apreciable del punto de ebullición de la solución más concentrada. Esto vamos a ver que después podemos hacer cálculos aplicando el mismo método con aumento de ebullición, pero es lo que hicieron para determinar el método, ¿sí? Si la alimentación se introduce a la temperatura de ebullición, o sea, todo esto es lo que hay que tener en cuenta para poder, lo que tuvieron en cuenta para desarrollar el método, ¿sí? Pero después nosotros podemos hacer cálculos, si bien son estimados, o sea, son de primera aproximación. Uno si quiere hacer cálculos más rigurosos debería hacer diseño, ¿sí? Que a ustedes en general no les va a tocar si no se dedican exclusivamente al área de transferencia de calor, ¿sí? O al diseño de alguna empresa que los haga.
Entonces, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, nosotros podemos decir que la transferencia de calor en el primer evaporador y en el segundo evaporador van a ser iguales. Todo esto es para arribar al método de cálculo, ¿sí? Y además, si consideramos que el área 1 es igual al área 2, podemos calcular este sistema, ¿sí? Esto no es tan lejano a la realidad, porque en general cuando se diseña, por una cuestión después del mantenimiento sobre todo, se espera que los evaporadores que trabajan en múltiple efecto tengan el mismo tamaño, porque nosotros en la planta ustedes van a tener un lugar donde van a estar todos los repuestos, y en general no es como ir a la ferretería que le decís, dame el cosito del coso de tal tamaño, sino que vas a tener disponibles en el pañol los repuestos para determinado intercambiador de calor, evaporador en este caso, que, o sea, intercambiador y evaporador es indiferente decirlo porque también es un intercambiador de calor, ¿sí? Así que si por ahí mezclo, me estoy refiriendo al evaporador, ¿tá? Entonces, nosotros vamos a tener disponibles, si pasa algún inconveniente, los repuestos para ese evaporador de ese tamaño, ¿se entiende? Entonces, no es muy lejos de la realidad que se diseñen todos de mismo tamaño. La diferencia de temperatura, o sea, haciendo estas dos consideraciones, ustedes pueden ver fácilmente que se cumple esa relación. Las diferencias de temperatura son inversamente proporcionales a los coeficientes globales de transferencia de calor en los dos efectos, ¿sí? O sea, yo podría determinar los delta T o distribuir los delta T en cada uno de los evaporadores si conozco los coeficientes globales. Y es lo que en general vamos a hacer ahora. Nosotros vamos a hacer cálculos partiendo de que conocemos los coeficientes de transferencia de calor globales. ¿Estamos? No vamos a hacer cálculos de diseño riguroso, sino que vamos a hacer balances para determinar la performance de los evaporadores simple y múltiple efecto, ¿sí? Calculamos la economía, que es equivalente a rendimiento, ¿sí? Economía y rendimiento sinónimos. Calculamos la capacidad que era de un evaporador es la cantidad E, la cantidad de agua que se puede evaporar con el sistema. ¿Estamos? Bien, empecemos con los balances y cálculos. De acá me interesaría que tengan las tablas de vapor, ¿sí? A ver si las tengo yo. Bien, esto a ustedes les queda, si después necesitan hacer consultas no hay problema. Yo, por ejemplo, hoy estoy de corrido acá en el centro, si alguien quiere o aprovechar por el tema de los seminarios o lo que sea, pueden venir acá en el centro, en el primer piso. Bien, iniciemos entonces balances y cálculos para sistemas múltiple efecto y nosotros vamos a hacer primero de doble efecto, ¿sí? De nuevo, hay como una receta de cocina que ustedes tienen que aplicar para poder resolver estos sistemas, ¿sí? Primero hacemos un balance de masa global para todo el sistema. ¿Qué nos va a permitir este balance global? ¿Qué significa todo el sistema? Que el volumen de control, hago mi volumen de control con las líneas punteadas y selecciono los dos evaporadores, ¿sí? Selecciono los dos evaporadores, hago el balance total y con eso yo voy a poder determinar la cantidad total de agua evaporada, ¿sí? Que va a poder evaporar mi sistema. La cantidad de agua que va a evaporar mi sistema. Por ejemplo, un doble efecto, un triple efecto o lo que estemos analizando. Entonces, ustedes ya sabían hacer el balance, en general el libro y bueno, por una cuestión de organización, les pide presentar o les sugiere presentar como una tabla. No es necesario que ustedes lo hagan, pero sí tienen que mostrar los balances cuando van a resolver los problemas en el parcial. Una forma sería como esta, y fíjense que lo que cambia acá es que el agua evaporada va a ser el agua total evaporada, o sea, la suma, si es de un doble efecto, de 1 más de 2 más de 3, si es triple o de más efectos. Bien, entonces, balance de masa global, primer paso. Segundo paso, se supone que las áreas de todos los efectos son iguales y se supone que la cantidad de calor intercambiada en cada efecto es la misma, ¿sí? Lo que equivale a distribuir la diferencia útil de temperatura entre todos los efectos de modo inverso a los coeficientes de transmisión de calor, que era lo que habíamos mostrado antes, ¿sí? Ahora, ¿qué es
la diferencia útil en un intercambiador, en un evaporador. Simple efecto, si había aumento de ebullición, se podía calcular como el delta T total menos el aumento bulloscópico, ¿sí? Ahora, si es múltiple efecto, vamos a tener que calcular el delta T total, que va a ser la temperatura de condensación del vapor del primer efecto y la temperatura en la cámara de evaporación del último efecto, ¿sí? Y vamos a tener que restarles todos los delta E, que eran el aumento bulloscópico en cada uno de los efectos. ¿Se entiende? La temperatura útil va a ir disminuyendo a medida que agreguemos efectos si hay aumento bulloscópico. Por eso es que es limitada la cantidad de efectos. Uno no podría agregar infinitamente efectos y pretender lograr transferencia de calor. ¿Se entiende? Va a haber un momento que ese delta T útil va a ser tan pequeño que ya no es apropiado agregar efectos. ¿Estamos? Entonces, si las áreas son iguales, por ejemplo para 3 efectos, nosotros podemos estimar el área como Q sobre U por delta T, ¿sí? El delta T va a ser para cada efecto. No pierdan de vista eso. Y como las suposiciones que hicimos, entonces nos va a quedar que todas estas expresiones son iguales para un triple efecto. ¿Bien? Y podemos determinar estos delta T en forma inversa a los coeficientes de transferencia de calor. ¿Sí? Para un triple efecto sería de esta forma, contaríamos con esas dos ecuaciones para distribuir las diferencias de temperatura. ¿Sí? Esto es importante porque se van a dar cuenta que a medida que avanzamos, que vamos a tener que suponer estos delta T, porque nosotros conocemos el delta T total, pero no conocemos los delta T de cada efecto. ¿Sí? Entonces, como tercer paso, se plantean las ecuaciones correspondientes a los n efectos por aplicación de un balance entálpico a cada uno de los efectos. ¿Sí? Ahora, el balance de entalpía o de energía vamos a hacerlo para los 3 efectos. O para los 3 o la cantidad que haya. ¿Sí? Después, se resuelve el sistema de ecuaciones en general que les va a quedar. Por ejemplo, para un múltiple efecto, para un 2 efectos, ¿sí? Con 2 efectos nos va a quedar 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 3 ecuaciones van a ser las ecuaciones del balance de masa global y las ecuaciones de entalpía en cada uno de los efectos. Entonces le va a quedar un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y así va a ir aumentando a medida que agreguemos efectos. Se va a ir formando, digamos, un sistema de ecuaciones cada vez más complejo. Se resuelve el sistema de ecuaciones formado con los balances entálpicos y de balance de masa y se determina la evaporación de cada efecto, ¿sí? También puede ser que sea necesario determinar las concentraciones del primer efecto, por ejemplo, ¿sí? Se determina la superficie de calefacción de cada efecto a partir de los resultados anteriores, se calcula entonces, porque ahí vamos a poder calcular la transferencia de calor en cada uno de los efectos, calculamos las áreas, y si las suposiciones han sido incorrectas, la superficie de calefacción deberían ser iguales. Ese cálculo de A, con esas suposiciones que hicimos, deberían ser iguales. ¿Sí? Estas dos deberían ser iguales, fíjense que se calculan con la transferencia de calor, ustedes van a poder calcular fácilmente la transferencia de calor si conocen el flujo másico en la cámara de condensación, el flujo másico y el calor latente de vaporización. ¿Sí? Ahora van a darse cuenta con los cálculos, pero es fácilmente de calcular. ¿Tá? Y con los delta T que ustedes supusieron o calcularon para iniciar los cálculos. Es un cálculo iterativo, ¿sí? Si no da la primera, hacemos una nueva propuesta de delta T de distribución de temperaturas y se vuelve a hacer el cálculo. Entonces, si las áreas resultan diferentes, se procede a una nueva distribución de temperaturas, ¿sí? Los delta T, los valores de delta T cambian. ¿Y cómo podemos hacer esto? Y calculando, por ejemplo, el área con esa expresión que está ahí, que en realidad es un valor promedio, uno puede calcularla así como la sumatoria de la transferencia de calor sobre el U, sobre delta T para cada uno de los efectos, ¿sí? Dividido el delta T. Y puedo hacer una nueva distribución de temperaturas con las ecuaciones que están abajo. Y fíjense que se llaman delta T, le llamo ahora delta T asterisco, delta T prima, a la nueva distribución porque vamos a hacer un segundo tanteo si no se cumple que las áreas son iguales, ¿sí? Bien, preguntas hasta acá. Hasta acá es una receta de cocina y que hay que aplicarla. Entonces,
No quedará otra que practicarlo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, iniciamos cálculos. Tenemos entonces este problema que dice, en un evaporador de doble efecto que opera en corriente directa, esto es muy importante porque esto va a cambiar los balances, ¿sí? Después les voy a pedir que ustedes resuelvan el mismo problema, pero en corriente, en contracorriente, ¿sí? Se han de tratar 10.000 kilogramos hora de una disolución que no tiene aumento apreciable en el punto de ebullición para concentrarla desde el 10% hasta el 20%, ¿sí? La solución diluida entra al primer efecto a 20 grados centígrados y en este efecto condensa el vapor vivo a 105 grados centígrados, mientras que el vapor procedente del segundo efecto tiene una temperatura de condensación de 50 grados centígrados. Fíjense que tenemos datos de la cámara de calefacción del primer evaporador y la cámara de calefacción del segundo evaporador. ¿Está? No me dice qué es lo que vamos a concentrar, así que vamos a considerar que no hay punto de ebullición apreciable, aumento apreciable en el punto de ebullición y que no hay calor de dilución, ¿sí? Apreciable. Los coeficientes integrales de transferencia de calor valen 1800 y 1500 kilocalorías metro cuadrado hora centígrado. Y el calor específico de las disoluciones puede tomarse igual a la unidad para todas las concentraciones. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué el libro supone que el calor específico es 1? Y para poder mostrar el método de cálculo y que no haya mayores complicaciones, ¿sí? ¿Qué significa también? Que nosotros las entalpías, o sea, no es que significa que se pese a 1 eso, sino que vamos a usar las entalpías con sin temperatura de referencia o con una temperatura de referencia 0. Entonces, las entalpías para el líquido va a ser el calor específico, que en este problema es 1, por la temperatura con la que está el fluido, ¿sí? Porque la temperatura de referencia la vamos a considerar 0. ¿Se entiende eso? Sería, yo la entalpía del líquido la puedo calcular como el Cp por el delta T. Entonces, si solamente considero la temperatura a la que está el fluido, a la que entra y sale de cada evaporador, voy a hacer 1 por la temperatura con la que entra o con la que sale, ¿sí? Y entonces las otras entalpías, en el caso de que sea, por ejemplo, otra solución, las puedo leer de los gráficos cuando sí hay calor de dilución apreciable de los gráficos de entalpía concentración. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, siempre vamos a usar de esta forma para poder aplicar y simplificar el método de cálculo, ¿sí? Siempre cuando hablamos de dos o más evaporadores. ¿Qué tenemos que calcular? Temperatura y presión del vapor que sale de cada efecto. Eso en realidad no lo vamos a calcular. ¿De dónde lo vamos a obtener? De las tablas. Sí, exacto. Agua evaporada en cada efecto, ¿sí? ¿Qué más? Cantidad de disolución que sale del primer efecto. Área de la superficie de cada efecto. ¿Qué sería esa cantidad de la disolución que sale del primer efecto? Y sería S1, ¿sí? Área de la superficie de cada efecto, suponiendo que son iguales. O sea, vamos a aplicar el método de cálculo que veníamos hablando. El consumo horario de vapor vivo, que fíjense que esto es lo que habla de la economía. Bueno, la economía o el rendimiento le piden el punto F, ¿sí? Pero fíjense que lo importante que es acá este gasto térmico enorme que hacemos cuando usamos vapor vivo. Entonces, eso es lo que hacemos con estos cálculos. Calcular o determinar la performance del equipo, ¿sí? Cuánto gasta y cuánto se puede ahorrar con esto de conectarlos en múltiple efecto. ¿Bien hasta ahí? Seguimos. De nuevo, dibujito. Y acá ya traté de incorporar algunos datos. ¿Está? La temperatura del vapor vivo es 105 grados. Ustedes siempre pueden tener presión o temperatura y si falta el dato que les falte van a las tablas de vapor. Alimentación en corriente directa, ¿sí? Entra al 10% con una temperatura de 20 grados centígrados.
tenemos S1 que va a salir más concentrado, pero no conocemos esa concentración. ¿Tá? Acá vamos a tener X S1 que no conocemos. ¿Estamos? Y acá vamos a tener que determinar las condiciones de la cámara de evaporación. ¿Sí? Tampoco las conocemos. Sí tenemos del segundo evaporador. ¿Qué condiciones teníamos ahí? Sí sabemos a cuánto queremos concentrar nuestra solución, que es desde el 10 al 20%. ¿Sí? ¿Qué datos tengo de la cámara de evaporación del segundo evaporador? Y díganme ustedes porque no me acuerdo. ¿Teníamos la temperatura o la presión? Teníamos datos de la cámara de evaporación 2. Y vuelvo al problema. Quería evitarme eso, pero bueno. Tenemos, mientras que el vapor procedente del segundo efecto tiene una temperatura de condensación de 50 grados centígrados, ¿sí? Esto significa que dentro de la cámara de evaporación está a 50 grados centígrados porque dijimos que sale en equilibrio. Esas líneas salen en equilibrio, la evaporada y el líquido que se concentra, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es que esto es 50 grados centígrados, que también es acá, 50 grados centígrados. ¿Estamos? Entonces, lo que tengo que hacer primero es completar todo este esquema y ver todos los datos que puedo obtener de las tablas, ¿sí? ¿Qué irían a buscar primero? Una de las formas, también conocemos los coeficientes de transferencia de calor global, es presentar los valores en una tabla. Después de hacer el balance. ¿Sí? Primero el balance global, que era el primer paso, ¿se acuerdan? Fíjense que me queda que entraba 10.000, conocíamos las concentraciones de entrada y salida del fluido que se va a concentrar, ¿sí? Y este es el balance de masa global. Y lo que me da es la cantidad de agua evaporada total. ¿Estamos hasta ahí? Tenemos 5.000 de agua evaporada total entre los dos efectos, porque hago el balance teniendo en cuenta el volumen de control, que sería este. ¿Sí? Bueno, acá le dice afuera, pero bueno, ese sería el volumen de control. Para el primer balance de masa global. Después seguramente vamos a tener que hacerlo uno a uno para determinar, por ejemplo, la concentración, si es que necesito, en algún otro problema, la concentración de XS1, ¿sí? Bien. Como no hay elevación del punto de ebullición, nosotros podemos determinar el delta T útil. El delta T útil va a ser la temperatura en la cámara de condensación del primer efecto y la temperatura T2, que yo le llamé TS2, pero también se puede llamar T2, ¿sí? En la cámara de evaporación del segundo efecto. O sea, esto va a ser mi delta T útil. Como segundo paso, tenemos que distribuir esta temperatura entre mis dos efectos. ¿Cómo lo hago? Y lo hago inversamente proporcional a los coeficientes de transferencia de calor global. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación que viene del método y esta ecuación que es el delta T útil, yo puedo despejar, poner una en función de la otra y obtener la distribución de temperatura, por ejemplo, delta T2. ¿Me siguen hasta ahí? Yo no lo hice numéricamente, pero ustedes sí lo pueden hacer. Acá están los números, ¿sí? Y yo determino delta T2, me da 30 grados centígrados, y delta T1 me da 25 grados centígrados. ¿Está bien? Es solo una cuestión sencilla matemática para distribuir la diferencia de temperatura útil. ¿Estamos? Fíjense que me dice delta T1 25. ¿Qué era el delta T? El delta T era la fuerza impulsora de la transferencia de calor, ¿sí? Me da 25 y 30. Me da una fuerza impulsora mayor
en el segundo efecto. Pero nosotros tenemos una alimentación de fluido que está a 20 grados centígrados, ¿sí? Va a tener que aumentarse esa temperatura hasta la temperatura de evaporación para que se logre la evaporación dentro del evaporador, ¿sí? Una de las cuestiones que se hace es distribuir de nuevo la temperatura. Esto sería como orientativo, dándole algunos grados más al delta T1, porque va a necesitar una fuerza impulsora mayor para compensar, digamos, ese calentamiento extra que necesita de la alimentación, ¿sí? Entonces puedo proponer, por ejemplo, distribuir esa misma cantidad de delta T útil total, y en vez de que sea 25 y 30, va a ser 27 y 28. ¿Estamos con eso? Eso es una suposición que se hace para distribuir, digamos, en forma más balanceada el delta T, teniendo en cuenta que se necesita una fuerza impulsora mayor en el primer efecto. Bien, una vez que decidimos la distribución del delta T, ya podemos hacer los balances entálpicos sobre cada efecto. Y ahí es donde necesitamos todos los datos de las tablas de vapor. Bien. Lo que sugieren es que lo que sugiere en realidad lo contojo, es que ordenemos los datos en una tabla, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Fíjense que lo que está verde es lo que ustedes tienen que completar ahora como tarea de las tablas de vapor, ¿sí? Esos serían los datos que vamos a necesitar para los balances entálpicos, y yo quiero que más o menos empiecen a practicar ahora desde las tablas. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? El vapor vivo del efecto 1 está a 105 grados centígrados y nosotros vamos a necesitar para el balance entálpico su calor latente de condensación. Evaporación y condensación es indistinto porque se producen las dos cosas a la misma temperatura y presión, ¿sí? O sea, el calor latente, digámosle. ¿Está? Bien. A estos 105, 27 grados, perdón, le habíamos dicho que era el primer delta T. O sea que va a haber una transferencia de calor que va a usar un delta T1 de 27 grados centígrados, y en la cámara de ebullición voy a tener 78 grados centígrados. En la ebullición de 1, el efecto 1, del efecto 1, que se va a usar como calefacción en el efecto 2. ¿Se entiende eso? Acá hago 105 menos 27 me da 78. ¿Sí? El vapor que sale del primer efecto se usa como calefacción en el segundo efecto, y voy a necesitar el calor latente de vaporización, el H del líquido y el H del vapor. ¿Sí? O sea, el H del líquido, ¿por qué? Porque acá en la cámara de calefacción, en el 2, va a haber un vapor que va a salir del sistema y va a haber un líquido que va a estar en equilibrio saliendo más concentrado, ¿sí? Después, en el segundo evaporador dijimos que va a haber 20, o sea, tengo que entregar un delta T de 28, y ahí recién en la cámara de calefacción 2 vamos a tener la temperatura de 50 grados, ¿sí? A 50 grados vamos a necesitar el calor latente, el H del líquido y el H del vapor. En el 2 también va a estar saliendo un líquido más concentrado y el vapor que va a ir al condensador, ¿sí? Ebullición del líquido y calefacción en cada caso para el primero o segundo evaporador, ¿sí? Y la alimentación, que va a estar a 20 grados centígrados, la agregamos también porque también vamos a necesitar la entalpía del líquido o sea, de la alimentación, ¿sí? ¿Se entiende eso? Es solamente organizar la información para que a medida que va disminuyendo la temperatura de nuestro sistema tengamos todos los datos para el balance entálpico. Les pido que completen esa tabla. ¿Están ahí, chicos? Qué raro es que no me contesten. Ahí dejé de compartir. Vamos entonces completando la tabla. Vamos a la tabla de vapor. A 105 grados centígrados. Fíjense que acá está fácil porque tienen todas
las temperaturas, ¿sí? Nosotros podríamos tener datos de presión en realidad en la cámara de evaporación, de condensación del primer efecto y en la presión de vacío en el último efecto, ¿sí? En la cámara de ebullición del último efecto. Entonces, para 105 grados centígrados, tenemos que leer en las tablas, si usamos toda la misma, que es la de lo contojo, vamos a leer entalpías del líquido y del vapor, y el lambda de vaporización lo calculamos como la diferencia de ambos, ¿sí? ¿Quién tira los valores? Del líquido sería 105,08 A 105 grados centígrados, kilogramos. a 105 tengo para la entalpía del líquido 105,08, ¿sí? Y 640,7. Bien, ¿cuánto sería el lambda? Calcule. Es solo para hacer la práctica, digamos, yo después avanzo con lo que tengo y ustedes lo corroboran, pero la idea es para que todos... 535,62. Bien. ¿Todos entienden cómo se toman los datos de la tabla? La idea es ir sacando dudas, ¿sí? Bien. ¿Alguien más quiere leer otro valor, el que sigue? Gracias, Joaquina. ¿Quién da más? ¿Qué más necesitamos? Nosotros tenemos todas las temperaturas, así que podemos fácilmente leer los valores, ¿sí? Completar la tabla, por ejemplo, ¿cuál es la temperatura que sigue en la tabla? 78 grados centígrados, ¿sí? Ahí va a estar, a esa temperatura va a estar la ebullición en el efecto 1, ¿sí? O sea, el líquido en ebullición, y va a salir el vapor que va a ir a la calefacción del efecto 2, ¿sí? A 78 grados centígrados tomamos los valores. ¿Quién me dice? El lambda, el H del líquido y el H del vapor. O sea, el H del líquido y el vapor son los que van a tener de la tabla. Acá tengo entre 75 y 80. Que me lea alguien a 80 y después ustedes hacen la interpolación. Ahí la entalpía del líquido es de 79,95 y la del vapor 631,3. ¿Cómo calculas el lambda? Con la diferencia, ¿no es cierto? Calculamos con la diferencia para tener el lambda de vaporización. Hay otras tablas que traen directamente el lambda, por ejemplo, pero bueno, esta es la que estamos usando ahora, así que eso es comodidad y elección de ustedes, ¿sí? Bien. Voy a compartir de nuevo entonces. Díganme si ven, porque no dejé de compartir, parece. ¿Ven? Sí, profe. Bueno, entonces, estos son los valores que yo obtuve de las tablas, ¿sí? Fíjense que tienen los H del líquido, H del vapor, los lambda, que son los que vamos a necesitar para el balance entálpico. ¿Estamos? Y la alimentación, que es 20, porque entra a 20 grados centígrados, el CP era 1, ¿está? Y acá es 78 la del líquido, también porque el CP era 1 y usábamos la temperatura con la que está saliendo el líquido de esa cámara de ebullición, ¿sí? Que es la 1, del efecto 1. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Es CP por la temperatura. El CP valía 1, CP por la temperatura directamente, ¿sí? Y la temperatura de referencia es 0, entonces les queda CP por temperatura del fluido con que entra o sale de la cámara. ¿Me siguen eso? ¿Se entiende? Nosotros estamos suponiendo que, o sea, sabemos que la alimentación entra a 20 grados centígrados y que CP es 1. Nosotros las entalpías del líquido la podemos calcular como CP por delta T, ¿sí? Como la temperatura de referencia la tomamos 0, es 20 menos 0
por el CP, que es 1. Entonces, la entalpía del líquido de la alimentación me da 1 por 20, y en el caso de la cámara de ebullición 1, donde sabemos que está saliendo nuestro líquido a 78 grados centígrados porque está en equilibrio con el vapor, calculamos 1 por 78, o 1 por 78 menos 0. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Seguimos entonces. Hacemos entonces ahora un balance entálpico en el efecto 1, ¿sí? Nosotros por balance de masa podemos saber que el S1 se puede calcular así, un balance en el efecto 1. ¿Sí? El S1 se puede calcular con esa expresión, o sea que me queda, fíjense numéricamente, 10.000 menos E1. ¿Para qué hacemos eso? Y para ir eliminando variables, ¿sí? Me va a quedar acá E1 en esta expresión y W como lo que tengo que determinar. ¿Qué es esto físicamente en el efecto 1? O sea, la transferencia de calor, ¿sí? La transferencia de calor, o la entalpía, de lo que entrega este vapor que se va a condensar, por eso usamos lambda, ¿sí? ¿Qué es lo que está entrando al sistema? También está entrando el flujo que se alimenta con su entalpía, ¿sí? Esto es un balance térmico, esto es lo que está entrando al sistema, ¿y qué es lo que va a salir? Va a salir un vapor que va a usarse en la calefacción después en el segundo efecto, pero es un vapor con su entalpía del vapor, ¿sí? Y acá sale un fluido más concentrado que se puede calcular como F menos E1 con su entalpía. Entonces, reemplazando todos esos valores, fíjense cómo me queda la ecuación, y tenemos como incógnitas E1 y W. Hacemos lo mismo en el segundo vapor, en el segundo efecto, y acá lo que cambia es que lo que se va a usar como calefacción es el flujo másico E1 con su entalpía de condensación, perdón, con su calor latente de condensación, ¿sí? Bien, de nuevo podemos calcular como F menos E1 a S1, que es ahora lo que está entrando al sistema, ¿sí? Recuerden que esta va a ser ahora la línea que queremos concentrar, ¿sí? ¿Y qué sale? Sale de nuevo de E2, un flujo másico de vapor con su entalpía del vapor, y S2 que nosotros podemos calcular con el balance de masa y conocíamos su concentración. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, entálpico, me queda esta ecuación. Fíjense que de nuevo tenemos E1 y E2. Fíjense que tenemos 3 incógnitas, entonces me va a estar faltando una ecuación. ¿De dónde sacamos la tercera ecuación? Del balance de masa global. Nosotros habíamos dicho que el líquido, el agua evaporada total, era igual a 5.000 y venía del primer balance de masa global. ¿Está? Ecuación con 3 incógnitas, tres ecuaciones con 3 incógnitas, se puede resolver fácilmente por sustitución, y entonces ustedes van a tener los valores de todas estas variables, ¿sí? E1 me dio 2.350, ustedes después corroboren, E2 2.650 y W 3.500, ¿sí? Bien, una vez que tenemos todos los balances, paso 5, calculamos las cantidades de calor transferidas y las áreas de transferencia de calor. Para el área 1, el efecto 1, vamos a calcular como Q1 sobre el coeficiente de transferencia de calor global y el delta T supuesto, que nosotros habíamos dicho 27 y no me acuerdo el otro valor, pero era delta T total 55, ¿sí? 27 y 28, ¿sí? Acá está, 27, ¿sí? Y el U sub 1 era 1800 kilocalorías hora centígrado metro cuadrado, ¿sí? Y el calor transferido va a ser el calor que se transfiere de la cámara de condensación a la cámara de calefacción, que lo calculamos así, ¿sí? Esta área 1 para el efecto 1 me da 38,7. Hacemos lo mismo para la otra cámara y acá lo que va a cambiar es cómo se calcula esto. Ahora
el flujo másico de vapor que sale del efecto 1 es lo que va a transferir calor a la cámara de evaporación 2, ¿sí? Con su lambda, acá tenemos su coeficiente de transferencia de calor global y el delta T2 supuesto, que fue 28, ¿está? Acá el área de transferencia me da 30,9. Fíjense que hay mucha diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que nos conviene realizar una nueva iteración, ¿está? Nosotros vamos a terminar las iteraciones cuando estas áreas sean muy similares, ¿está? Entonces, ¿cómo distribuyo de nuevo las temperaturas? Y calculando una nueva área, ¿sí? Que se puede calcular de esta forma, como la sumatoria de los Q sobre U, eso en el caso de que haya más efectos, si no va a ser Q1 sobre U1 más Q2 sobre U2 sobre el delta T útil, ¿sí? El delta T total. Y ahí me da 34,8. Que también, o sea, esto es para ver de dónde sale, cómo es que se llega a esa premisa, ¿sí? Y si no, se puede calcular como un promedio entre las dos áreas calculadas anteriormente, ¿sí? Que es lo mismo. Se van a dar cuenta que es lo mismo numéricamente, pero teóricamente es esta de arriba, ¿sí? Esto es lo que se hace teóricamente. Se está comparando las sumatorias de calores sobre el delta T útil. O sea, se hace un promedio entre esas dos. Bien, ahí me da 34,8. Con este valor de 34,8 puedo hacer una nueva o proponer una nueva distribución de temperaturas y van a ser estas dos, ¿sí? 1 sobre 1 por el área calculada, que es 34,8, y me da 30 para delta T1 y 25 para delta T2. El delta T total era 55. Ese era el total, ¿sí? Bien, preguntas me paran, ¿eh? No hay problema. Y con estos valores yo voy a volver a armar mi tabla, voy a volver a tomar los valores que necesite para los balances entálpicos, voy a hacer de nuevo los balances. Y en este caso en particular se van a dar cuenta si lo hacen, que las cantidades de calor transmitidas en cada uno de los efectos, con estos nuevos incrementos de temperatura, resultan prácticamente iguales, ¿sí? Entonces, si volvemos a calcular las áreas, me va a dar 35 y van a ser iguales, ¿sí? Ustedes si hacen la segunda iteración van a llegar a ese resultado para este problema, ¿tá? En un problema de parcial, si ustedes no les da la área en la segunda iteración, ya está, digamos, ¿sí? O sea, le quedan a hacer, pero la idea es que puedan aplicar en forma correcta el procedimiento de cálculo, ¿sí? No les voy a dejar que se pongan a iterar, digamos, 4 horas seguidas, sino que si no llegan, pero por lo menos 2 intentos hasta llegar a las áreas, ¿sí? Entonces, las respuestas al problema. Pregunta A era temperatura y presiones en las cámaras, que no teníamos los datos, ¿sí? Entonces esto, con los 75 grados, ahora fíjense que es 75 para la temperatura 1, porque hubo ahí una modificación segundo del delta T, así que cuando lo hagan se van a dar cuenta, y se leen las presiones en cada una de las cámaras que les pide el punto A. En el punto B finalmente me queda, con la segunda iteración, 2.350 kilogramos hora para la evaporación en el evaporador 1 y para el flujo evaporado en el 2 es 2.650. ¿Está? Bien, el S1 es el flujo másico de del fluido concentrado en el primer evaporador, me queda ese valor de 7.650 y las áreas en 35 metros cuadrados. El W era el flujo másico de vapor que gastamos en el primer efecto, 3.500, y el rendimiento o la economía se calcula como E sobre W, ¿sí? E total sobre W y me da 1,43. Bien, vuelvo a la reunión. Díganme si quedó claro el procedimiento. ¿Hay alguien que está queriendo entrar o nada que ver? Sí. Bien, preguntas, chicos. ¿Qué les parece? ¿Muy complicado? ¿Sencillo? Miren que se complica más.
Les quería... ¿Se entiende el procedimiento? Sí, por ahora sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, creo que se entendió. En su mayor parte sí. Bien. Bueno, ¿cuál es la que no? Decime la que no, así te cuento. ¿Qué es lo que no se entiende? Bien. Continuamos entonces ahora con un caso en que sí hay aumento bulloscópico, ¿sí? Y en general nosotros, siguiéndolo con Tojo, vamos a hablar de hidróxido de sodio, pero hay otras sales inorgánicas que se pueden presentar en cálculos de evaporadores, ¿sí? Ustedes no se preocupen que si yo trabajo con otra sal, en los exámenes les voy a dar sus correspondientes gráficas de Durin y de entalpía concentración, que son las que vamos a usar ahora, además de la tabla de vapor, ¿sí? Porque hay sobrecalentamiento del vapor debido a un aumento de ebullición. ¿Estamos? Bien. Antes de seguir, usted me avisa si se ve, por favor. Antes de seguir, les dejo como tarea que repitan los cálculos del ejemplo anterior, pero con alimentación en contracorriente. ¿Qué significa esto? Que, bueno, les cambia también los valores de coeficiente de transferencia de calor global, ¿sí? Que ahora la alimentación va a entrar en segundo efecto, no en el primero como era el anterior. Entonces ahí les van a cambiar los balances, ¿sí? Esto queda como tarea. Bien, ahora vamos a hacer otro problema en el que dice, se han de concentrar 10.000 kilogramos hora de una solución de hidróxido de sodio desde el 10% al 40% en un evaporador de doble efecto, entrando de nuevo en corriente directa. Les queda a ustedes la tarea de hacer en contracorriente. Entra a 30 grados centígrados, ¿sí? Después de calentarla en un intercambiador de calor y disponiendo, o sea, eso sería antes de ingresar, ¿sí? En un intercambiador de calor se precalienta la alimentación y se lleva a 30 grados centígrados para ingresarla al evaporador. Y disponiendo de vapor vivo a 3,4 atmósferas para la calefacción del primer efecto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no les pongo calefacción del primer efecto y digo vapor vivo, siempre va a estar en el primer efecto, ¿sí? La temperatura de condensación del vapor procedente de la cámara de evaporación del segundo efecto es 60 grados centígrados. ¿Ven? La mayoría de las veces nosotros tenemos los datos de cómo viene el vapor de la caldera y tenemos el dato de cómo está operando nuestra última cámara de calefacción, porque eso es lo que se puede controlar, ¿sí? Cómo hacemos vacío en la última cámara de calefacción y por medio de una bomba de vacío mecánica o por medio de un eyector. Entonces eso es lo que nosotros conocemos, además de las concentraciones de entrada y salida que necesitamos en nuestro fluido concentrado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué queremos calcular o qué necesitamos calcular? El área de superficie de calefacción de cada efecto, suponiendo que son iguales, tenemos los coeficientes globales de transferencia de calor y la cantidad de agua necesaria para la condensación. ¿Por qué la cantidad de agua necesaria para la condensación? Porque... no. Bien, no sé, pareciera que estuviera un condensador, pero bueno, vamos a ver cómo resuelve, ¿sí? Nosotros, cuando tenemos el vapor en el último efecto, puede estar dirigido a un condensador, ¿sí? En general, los problemas que nosotros vamos a ver van a estar relacionados con un condensador que se llaman de condensación directa, o sea, se pone en contacto el vapor que sale del segundo evaporador con una corriente de agua fría. ¿Sí? Eso es fácil de resolver con un balance entálpico. Eso es lo que van a ir viendo a medida que avanzan en los problemas propuestos en el libro. ¿Sí? Si aparece un condensador, es de ese tipo y resolvemos el flujo másico necesario de agua para enfriar con un balance entálpico. ¿Sí? Bien. En este caso, entonces, tenemos la presión del vapor de servicio, tenemos las dos líneas que se evaporan, el agua evaporada del segundo condensador que va, del segundo evaporador que va a un condensador donde se va a enfriar con una línea de agua R, ¿sí? Los condensados de las cámaras de calefacción
de nuevo una alimentación en corriente directa con hidróxido de sodio que se va a concentrar desde el 10% al 40%. ¿Sí? S1 y S2 van a ser el fluido que se va concentrando, primero en el primer evaporador y después en el segundo evaporador hasta 40%. ¿Está? Este gráfico está bueno porque acá nosotros determinamos todo lo que tenemos que saber, todo lo que tenemos que determinar por los balances entálpicos y todo esto. ¿Sí? Ustedes tenían U1 y U2, 1700, ¿está bien eso? ¿Está correcto? ¿O eran otros valores? Sí, 1700 para los dos coeficientes globales de transferencia de calor. Bien. Está bueno hacer esto para poder determinar las incógnitas. ¿Sí? Nosotros acá tenemos XS1, no tenemos la presión y temperatura del primer efecto. Acá vamos a tener que determinar TW. Acá vamos a tener que determinar la temperatura 1, la presión 1. ¿Qué más? XS1. ¿Sí? Por ahí me olvido de algo, pero bueno, es para ir guiándolos que vamos a necesitar encontrar. T2, P2. El tema que acá nosotros vamos a tener un sobrecalentamiento del vapor por aumento del punto bulloscópico. Entonces, esta temperatura no va a ser la de el agua, sino que va a haber un sobrecalentamiento y eso vamos a ver ahora cómo lo determinamos de las tablas, ¿sí? ¿Qué más? Bien. Y acá, bueno, acá esto va a ser la misma que allá, ¿no es cierto? T1 y P1, teniendo en cuenta el sobrecalentamiento del vapor. Bien. ¿Cómo procedemos? Primero que nada, ¿qué hacíamos? Primero el balance global de masa, ¿sí? El balance de masa global me va a permitir determinar S2, nosotros conocemos S1, S2 con su concentración de salida, y el E total que va a ser la sumatoria de todos los flujos que se evaporan. En nuestro caso tenemos dos, porque tenemos un doble efecto, ¿sí? Fíjense que me da 7500. Esto es fácil de hacerlo, ustedes tienen que plantear los balances. Como punto 2, entonces tenemos que hacer la distribución de la temperatura útil entre los dos efectos en razón inversa a los valores de U. ¿Sí? Nosotros teníamos la presión o la temperatura en la cámara de calefacción, que era 60. Creo que era 60 de lo. Entonces, la elevación en el punto de ebullición va a interferir en el cálculo del delta T útil de esta forma. El delta T útil va a ser el delta T total, o sea, entre la cámara de condensación del primer efecto y la cámara de ebullición del segundo efecto, y se le va a restar los delta E. ¿Cómo determinábamos los delta E? ¿Se acuerdan con el diagrama de Durin? Entonces, para determinar el delta T útil se debe conocer el punto de ebullición en cada efecto, ¿sí? Y se debe conocer la concentración de la disolución a la salida de cada uno de los efectos. O sea, vamos a tener que conocer XS1 y XS2, que en realidad ya lo conocemos, pero bueno, este va a ser lo que vamos a tener que determinar. Y el punto de ebullición es la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer suposiciones acá. ¿Por qué? Porque hay muchas más variables. Entonces, una suposición va a ser que en cada uno de los efectos se evapora la misma cantidad de agua. ¿Sí? Nosotros dijimos que el total era 7500 y si lo dividimos por 2, en cada efecto debería evaporarse 3750. ¿Está? Hacemos esa primera suposición para poder resolver el sistema. Entonces, en el efecto 1 ahora tenemos que hacer balances en cada efecto por separado para poder determinar S1. ¿Sí? Si hacemos un balance en el efecto 1, nosotros nos queda el total, la cantidad de sólido y la cantidad de líquido, F, S1 y E1, considerando E1 como la mitad de los 7500. ¿Sí? Entonces, ahí podemos determinar S1, el flujo másico,
la cantidad de sólido y la cantidad de líquido. La cantidad de sólidos tiene que ser la misma, ¿sí? Porque no le pasa nada a los sólidos, digamos, no se destruyen, nada, sino que se mantienen. Entonces con eso podemos determinar estos valores de este balance en el primer efecto. Pueden ustedes comprobarlo fácilmente. En el efecto 2 hacemos también un nuevo balance. Ahora ya conocemos S1, entonces podemos hacer un nuevo balance y determinar los flujos de S2, ¿sí? Sosteniendo la primera suposición de que E2 es 3750. ¿Bien? ¿Cómo calculamos X1 de este balance en el primer efecto? ¿Sí? De este balance de componentes en el primer efecto podemos determinar el X1 o la proporción de sólidos en S1, ¿sí? Ahí vamos entonces determinando las variables que nos faltan para los cálculos. Bien, ahora, ¿cómo vamos a obtener? Por ejemplo, si iniciamos por el efecto 2, nosotros sabemos que el vapor procedente del segundo efecto, que se va a ir a condensar en el condensador, sale a 60 grados centígrados. O sea que la temperatura de ebullición es 60 grados centígrados y la concentración del líquido en la cámara de ebullición es 40 grados centígrados, porque así es como sale del sistema. Decíamos que salía en equilibrio. Entonces, del gráfico de During, nosotros podemos determinar, si lo tienen a mano, cuál es la temperatura de ebullición o cuánto aumenta el punto de ebullición por esa concentración de la solución. Este era el de During, ¿se acuerdan? Si entramos para 60 grados centígrados y XS de 40%, temperatura de ebullición del agua, para el 40% estoy en 86 grados, ¿sí? Eso del During. Y mi delta E va a ser 26 grados centígrados, ¿sí? Para el agua, que entrábamos a 60, entramos con 60 grados centígrados y vamos hasta el 40% y estoy en 86, ¿sí? Se entra con la temperatura de ebullición del agua y se lee del During el delta T, el delta E, ¿sí? Tengo un delta E de 26 grados centígrados y con el efecto 1, o sea, en el efecto 1 que conocíamos. Tenemos que hacer una suposición 2 acá, que la temperatura de condensación del vapor procedente del primer efecto es del orden de 100 grados centígrados. Nosotros tenemos que hacer sí o sí una suposición, ustedes se acuerdan que es cálculo por tanteo, así que vamos a hacer una primera suposición para poder iniciar los cálculos, ¿sí? Nosotros tenemos que la temperatura en el primero, o sea, tenemos, digamos, las diferencias extremas de temperatura. Entonces podemos hacer una suposición en una temperatura intermedia en la cámara de evaporación 1, ¿sí? Suponemos 100 grados centígrados para efectos de los primeros cálculos y con eso podemos determinar que la temperatura de 100 grados centígrados y con el X que calculamos, que era la concentración en el efecto 1 del gráfico de During, de nuevo, determinar el delta E. Entro con 100 grados centígrados para el agua pura y subo en las rectas que aumentan en concentración, ¿sí? Y leo para X 0,16, ¿sí? 16%, que acá, bueno, ustedes tienen 10, 20%, pero bueno, los toman, hacen una lectura suponiendo una recta, digamos, y del gráfico de During, entonces la temperatura de ebullición me da un delta E de 4 grados centígrados, ¿sí? Entonces, con el diagrama de During determinamos el aumento ebulloscópico, ¿sí? Suponiendo una temperatura en el primer efecto. ¿Estamos hasta ahí? Una vez que tenemos todo esto, siempre recuerden que es primero el diagrama de During y después van a ir al diagrama de entalpía-concentración, que es bien.
Una vez que tenemos eso, podemos determinar nuestro delta T útil. El delta T útil va a ser el delta T total, 138,2 menos 60. Nosotros ese 138,2, ¿de dónde lo determinamos? De la presión de trabajo de la cámara de condensación del primer efecto. Pueden fácilmente ir a la tabla y con la presión de 3,5 atmósferas, era 3,5 o 3,4, no recuerdo bien. De hecho, tienen una tabla que entra por presiones, tienen que pasar a kilogramos por centímetro cuadrado y van a ver que la temperatura de condensación está en 138,2, ¿sí? Esa diferencia útil, entonces, la total es 138,2 menos 60, que era como salía del segundo evaporador al condensador. Le tenemos que restar los delta T1 y 2, ¿sí? El delta T1 era 4, nosotros calculamos el efecto 2 y el efecto 1 recién, tenemos 4 y 26 para el aumento bulloscópico. ¿Sí? Entonces, nuestra delta T útil se reduce, ¿sí? Ya no es más 55 cuando no había aumento bulloscópico, ahora es 48, ¿está? Fíjense que si no hubiera aumento bulloscópico, ese delta T útil sería 52, ¿está? Bien, nos queda entonces distribuir esta diferencia de temperatura entre los dos efectos en razón inversa a los U. Para eso aplican esa ecuación que está abajo, combinada con el delta T útil, ¿sí? Y obtenemos 24,15. ¿Sí? Vamos a distribuirlo en este caso a los dos en forma equitativa. ¿Sí? Ustedes recuerden que hay un cálculo iterativo, así que nosotros tenemos que hacer suposiciones hasta llegar a que se corrobore que las áreas son iguales. Bien. Entonces, tenemos que ir completando nuestra tabla de nuevo. Entonces, del gráfico de entalpía para el hidróxido de sodio, nosotros tenemos que obtener ahora las entalpías, ¿sí? En la cámara de ebullición 1, y ahora es 114 a 114 grados centígrados, y vamos a ver por qué en la tabla, ¿sí? Tenemos que leer las entalpías del gráfico de entalpía concentración. Esto también es practicar, digamos, por ahí se complica la explicación, pero también es practicar y ver cómo se distribuyen las temperaturas, ¿sí? De la tabla, entonces la cámara de ebullición 1 y de calefacción al 2, o sea, qué pasa con el líquido y qué pasa con el vapor, ¿sí? El líquido nosotros sabíamos que salía de la cámara de ebullición 1 a 0,16 y esa temperatura es de la distribución del delta T útil, ¿sí? Ahora lo mostramos en la tabla cómo quedó la distribución. Y del vapor que va a la calefacción 2 vamos a tener que para una temperatura de 110 grados centígrados tengo el H del vapor y tengo que calcular el recalentamiento. ¿Cómo se calculaba el recalentamiento? Era el 0,46 por el delta E. ¿Se acuerdan? Ese 0,46 que era nada más y nada menos que el CP del vapor. ¿Está? Quiero mostrarles, para que nos orientemos mejor, cómo quedó la distribución de temperatura. Quiero que presten atención en la tabla, cómo queda la distribución de la temperatura, ¿sí? Nosotros iniciamos, y acá están los números redondeados, ¿sí? De la temperatura al menos. El vapor en el efecto 1, que entraba a una presión de 3,5 atmósferas o 3,4, no recuerdo, pero lo dice el enunciado, la temperatura de condensación es 138. Yo calculé la distribución de temperatura y me dio delta T1 y delta T2, 24, algo, yo lo redondeé acá, ¿sí? Entonces, yo a ese 38 tengo que restarle los 24 y me queda que en la cámara de ebullición 1 voy a tener 114 grados centígrados, ¿sí? Después, si le saco el delta E, voy a tener que en la cámara de calefacción tengo la cámara de calefacción 2, tengo 110 grados centígrados, ¿sí? En realidad no, es el vapor que va como calefacción en 2, ¿sí? O sea, sería E1, ¿se entiende? 110 grados centígrados. Nosotros en la tabla de vapor y agua tenemos agua pura, ¿sí? Entonces son estos los valores que voy a tener que leer.
agua pura. Bien, después, en el otro evaporador sí, le voy a restar el delta T2, ¿sí? Y en la cámara de ebullición, en el 2, voy a tener una temperatura de 86 grados centígrados de vapor sobrecalentado, y si le reduzco o le saco el delta E, que se produce por el recalentamiento, el vapor condensado en realidad está a 60 grados centígrados, ¿sí? Yo voy a tomar los valores como si fuera agua saturada sin delta E de la tabla, ¿tá? Por eso ustedes tienen que organizar la información teniendo en cuenta todo esto. Y si ustedes restan todo esto, le tiene que dar la alimentación a 30 grados centígrados, que es el piso, digamos, ¿sí? Bien, esto es práctica, es complejo, pero es práctica. Y bueno, y ahí ustedes ya saben cómo leer a 110 grados centígrados en la tabla y a 60 grados centígrados en la tabla, ¿está? Que es vapor. La tabla es de vapor de agua. Bien, ¿qué más? Y estos valores en rojo son los que van a leer de la tabla entalpía de concentración, porque estamos hablando de hidróxido de sodio, ¿sí? 103 y 25. Entonces, ahora mostrada la tabla y cómo están distribuidas las temperaturas, sí vuelvo a mostrarles esta diapositiva, que es cómo se fueron determinando cada cosa, ¿sí? En el efecto 1, para la ebullición del líquido, vamos al gráfico del tampilla de concentración, y el líquido ebulle a 114 grados centígrados y está a 0, o sea, tiene 0,16% de sólido. Entonces ahí voy al gráfico de entalpía y saco el HS1, ¿sí? Y tienen que leer del gráfico de entalpía para hidróxido de sodio, entalpía de concentración, ¿está? Después, ese mismo vapor que sale de esa cámara se usa como calefacción en el 2, ¿sí? Y entonces, eso está a 110 grados centígrados, o sea, a 110 grados centígrados saco el HD del vapor sin el sobrecalentamiento, sino que 110, porque le tengo que restar el delta E, y las tablas de vapor no consideran el sobrecalentamiento, entonces tengo que leerlo a 110, saco el HE del vapor, ¿sí? Porque va a ser vapor sobrecalentado, y estamos trabajando sin temperatura de referencia, voy a leer el del vapor solamente y voy a sumarle el recalentamiento. El recalentamiento, ¿cómo se calcula? 0,46 por el delta E. ¿Me siguen hasta ahí? Es complejo, pero bueno, si tienen dudas, anoten ahora y me hacen al final, ¿sí? Bien. Ahora sí voy al efecto 2, ebullición del líquido. Ebullición del líquido, en el efecto 2 sabemos que sale a 40 grados centígrados y debido al recalentamiento está a 86 grados centígrados, ¿sí? Y ahí leemos entonces la entalpía a esa concentración y temperatura en el gráfico de entalpía de concentración, ¿sí? Ahí me da 91 kilocalorías por kilogramo. Después voy de nuevo a la tabla de agua, de vapor de agua, ¿sí? Y leo a la temperatura de saturación del agua, digamos, sin tener en cuenta el recalentamiento, la entalpía del vapor y del líquido. ¿Sí? Del líquido, porque voy a necesitar el HE en los balances de entalpía. El H del líquido, ¿sí? Pero para el vapor voy a usar la entalpía del vapor, que es el H mayúscula, ¿sí? Y le voy a sumar el recalentamiento, que es 0,46 por 26, ¿sí? Eso era el CP del vapor por el delta E, ¿está? Bien, esto es práctica, práctica, práctica. Esto es un resumen de lo que yo leí, está en verde, ¿sí? Eso es lo que ustedes, para que cuando lo practiquen, sepan que los valores que hay que leer en tablas son lo que está pintadito en verde, y lo que está en rojo también lo leí de tablas de entalpía para el líquido de la solución de hidróxido de sodio, ¿sí? Y de nuevo lo que está pintado es lo que voy a usar para los cálculos también, digamos. Lo otro es información extra, digamos, ¿sí? Bien. Tercer paso, entonces, los balances entálpicos. Y se me fue la hora. Balance entálpicos, entonces. Si hacemos para cada uno de los efectos, fíjense que ahí les dejé los pasos, digamos, me queda una primera ecuación
Recuerden que ahora cuando hablamos de H1 tenemos vapor sobrecalentado, ¿sí? Y eso lo van a calcular como la entalpía del vapor más el sobrecalentamiento, ¿sí? Fíjense después que en la tabla se van a dar cuenta que hay que sumar esos dos valores para obtener el que se va a usar acá en la tabla, y acá esto tiene los valores acá de referencia para darse cuenta de cómo se calculó, ¿sí? Balance entálpico en el efecto 2 y obtenemos nuestra segunda ecuación. Hasta acá tenemos W y E1 como variable, como incógnitas. En el efecto 2 el balance va a ser este. Vamos a tener de nuevo E1 y E2. Y el balance de masa global que me había dado 7500 E1 más E2. ¿Sí? De nuevo, una ecuación de tres incógnitas, un sistema de tres incógnitas con tres ecuaciones, donde varía la forma en que tengo que obtener los datos porque tengo aumento buroscópico, ¿sí? Se complejiza en eso, digamos. De nuevo se resuelven las ecuaciones, el sistema de ecuaciones, tengo los valores entonces de la evaporación en cada uno de los efectos y del vapor vivo consumido. Con eso puedo volver a calcular las áreas con las mismas ecuaciones de antes, ¿sí? Con los delta T supuestos, o sea, la distribución que realizamos, y los coeficientes de transferencia de calor global, y el calor que se calcula como dice acá, ¿sí? La transferencia de calor en cada uno de los efectos. Y ahí fíjense que me dan muy diferentes las áreas, entonces yo voy a tener que hacer un segundo tanteo. Para eso voy a calcular una nueva área que me va a permitir una nueva distribución de temperaturas, similarmente a lo que hicimos antes, ¿sí? En el primer problema. Entonces, la nueva distribución de temperaturas es 28-20, y lo que va a cambiar ahora es acá. Fíjense, voy a tener que volver a leer estos valores, porque voy a tener 138 en el primer efecto, le voy a restar el 28 de la nueva distribución de temperaturas, me va a quedar 110 en ebullición, el delta E es 4, ¿sí? Voy a hacer 106, me va a quedar en la cámara de calefacción para el agua sin aumento buroscópico, sin tener en consideración, y voy a leer los valores a esa temperatura. Y mi otro delta T es 20 ahora, entonces van a cambiar, se van a ir modificando los valores en la lectura, ¿sí? Entonces hay que repetir todas las lecturas y de nuevo todos los balances, ¿tá? Y ahí me varía un poco los valores de la ecuación, de los valores de 1, E2 y W, ¿tá? Fíjense que ahora vuelvo a calcular los calores y el área y me quedan 59 y 58, con lo que puedo terminar el cálculo, ¿sí? Los delta T entonces eran 28 y 20, ahí queda la segunda iteración que ya puedo cerrarla, ¿sí? Y el consumo, el rendimiento o la economía me queda en 1.4 para este caso. Bien. Bien, después les queda a ustedes resolver el mismo problema, pero en contracorriente. Y acá les puse un resultado comparativo, ¿sí? Fíjense que para un simple efecto, nosotros gastamos, para un simple efecto, para obtener los mismos cambios en hidróxido de sodio del 10% al 40%, ¿sí? La misma concentración, yo voy a usar en un simple efecto 9.243 kilogramos hora de vapor, ¿tá? Para un dos efecto en cocorriente, o sea, corriente directa o contracorriente, tengo aproximadamente similares los valores, ¿sí? 5.400 y 4.890, pero fíjense cómo se reduce pasando de un simple efecto a un dos efectos. Entonces, la estrategia acá es disminuir el consumo de vapor y con eso aumentar notablemente la economía, ¿sí? Esa es una de las estrategias que se realizan para que sea más económico este sistema. Bien, preguntas hasta acá. Profe, disculpe, la gráfica del hidróxido de sodio que había mencionado, ¿dónde se encuentra? En el Ocontojo, según esto que está acá, puedes ir a la biblioteca, o si no, creo que habían compartido en el grupo, chicos, ¿no? 171 y 164 son las páginas. Sí, lo compartieron en el grupo. Y está compartido en el grupo, Vittorio. Muchas gracias. Así que
Genial ahí que se dejaron a mano, no tienen que ir a la biblioteca. Yo los quiero hacer ir a la biblioteca, pero nadie me da pelota. Bueno, No se bien. puede, no se puede llevar el Locontoco. No, Solo para sacar fotocopia en el mismo lugar y devolver, digamos. bueno. Sí. O te lo llevas un ratito, sacás fotocopia y lo devolver. Bien, entonces, estrategia para reducir el consumo de vapor, usar múltiple efecto. Recuerden que no es indefinido, que hay que calcular, digamos, cómo funciona un doble efecto, un triple efecto. O sea, uno no puede agregar efectos indefinidamente, ¿sí? Bien, ¿qué más? Otras estrategias para reducir el consumo de vapor son las siguientes. Uno es tomar el vapor que sale, pensando ahora en un simple efecto, ¿sí? Tomamos el vapor que sale de la cámara de evaporación y volverlo a la zona de calefacción del evaporador del cual fue evaporado. O sea, se recircula el vapor que sale por arriba y vuelve a la cámara de condensación, ¿sí? La compresión, o sea, se puede hacer comprimiendo ese vapor, ¿sí? Puede ser efectuada usando un poco de vapor fresco a una presión convenientemente alta, en un eyector o por compresores mecánicos, ¿sí? De esta forma se reutiliza una parte del agua junto con el vapor fresco y así se consigue una considerable economía total de vapor, reutilizando el calor latente de los vapores, ¿sí? Ese vapor que sale del evaporador se usa de nuevo para calefaccionar. Otra forma es haciendo un calentamiento de la alimentación, que eso ya lo habíamos visto y de hecho hicimos problemas de ver cuál era el beneficio de precalentar la línea de alimentación, ¿sí? Se utilizan, digamos, los vapores del mismo evaporador, se pueden usar en un calentador, ¿no? En otro intercambiador de calor se puede usar la misma línea que ya está con energía térmica y aprovecharla para hacer un recalentamiento de la alimentación, otra estrategia, ¿sí? Y en los evaporadores de efecto múltiple, los puntos de ebullición se elevan a partir de un efecto al siguiente, como se elevarán las concentraciones. Si se debe tener en cuenta. Y acá están, digamos, los métodos que estábamos hablando, ¿sí? Una precalefacción de la alimentación, que se puede calentar con el mismo vapor que sale de la cámara de evaporación, ¿tá? Podemos hacer una recompresión mecánica, ¿sí? El vapor que sale se recomprime y ¿qué pasa? Cuando uno baja la presión del vapor, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Sí? Eso se une a vapor fresco, como es en esta última, y se puede usar para calefaccionar, ¿sí? Esas son otras estrategias que se pueden utilizar entonces para reducir el consumo, aumentar la economía del evaporador. Bien, con esto terminamos esta parte y quedo entonces pendiente para consultas ahora y consultas cuando vayan avanzando, imagino que van a necesitar cuando vayan avanzando con los problemas. La idea para el parcial es que vayan resolviendo los problemas de Locontojo, ¿sí? Y va a ser un simple efecto o un múltiple efecto, dos efectos, ¿sí? O sea que va a ser un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Bien, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta, pero es sobre el Miro. Exactamente, ¿qué tenemos que subir? ¿Tenemos que escribir un texto o la presentación? ¿Qué es lo que tenemos que subir? Tienen que subir a modo de comentario el link donde está la presentación. ¿Para qué? Para que todos puedan ver la presentación. Entonces, el link que vos compartís tiene que estar público, ¿sí? Una vez que estén todas las versiones finales ahí, cada grupo tiene que comentar o hacer una pregunta a otro, ¿sí? Por lo menos uno de cada grupo, y el grupo sí o sí tiene que responderle el comentario. ¿Se entiende? Eso sí, a modo de comentarios, a modo de texto. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos tubos largos, pondríamos en la parte donde está tubos largos y que ahí nos hagan los comentarios. Ok. Sí, perfecto. Ok, gracias, profe. Buscando el lugar que corresponde de acuerdo
clasificación. Dale, perfecto, profe, gracias. Bien, súper. ¿Alguna consulta más? Si no, vamos dejando que anden bien. ¿Se me escucha? Sí. Yo quería saber si dijo algo sobre, si hizo alguna devolución sobre los trabajos. Yo llegué tarde por eso. Yo hice una devolución general, sí, porque leí en forma general todos los trabajos. No hice correcciones puntuales, pero bueno, para que tengan en cuenta. Ustedes, o sea, el tema previo a esto fue transferencia de calor en ebullición y condensación. Ahí se trató los mecanismos de transferencia de calor que corresponden a evaporadores y condensadores, ¿sí? Cuando en la consigna yo les pongo que hablen de los mecanismos de transferencia de calor, se refieren a esos capítulos 10 del CENGEL, ¿sí? Yo me basé en ese y bueno, después hay un montón de bibliografía más, pero lo que tiene que explicar, por ejemplo, tomando un gráfico, explicar qué pasa dentro de los tubos y qué pasa por fuera de los tubos en un evaporador y en un condensador. Por ejemplo, general, dentro de los tubos se produce una condensación en película, ¿sí? No estoy hablando de un equipo de ninguno en particular. Ustedes tienen que analizar eso, debatirlo y ver cuál les corresponde a cada uno de los equipos que les tocó al grupo, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los tubos se produce una condensación en película, por fuera de los tubos se produce la evaporación en piscina. Imagínense que tengan tubos verticales y que por fuera está el fluido que está en ebullición para evaporarse, ¿sí? Entonces digo, la ebullición se produce en piscina con formación de burbujas y ustedes van, por ejemplo, a un gráfico y explican qué mecanismo les parece a ustedes que se está produciendo en ese evaporador en particular, evaporador condensador, ¿sí? Y decirme qué pasa adentro de los tubos y qué pasa por fuera de los tubos. ¿Se entiende? Eso es lo que tiene que explicar cuando les pido mecanismos. Muchos me pusieron transferencia de calor a la conducción por los tubos. Sí, se produce, pero nosotros dijimos un montón de veces que la resistencia a la transferencia de calor por conducción no es significativa porque no me aporta a mi coeficiente de transferencia de calor global porque la conductividad de los metales es muy alta. Entonces, significativamente, cuando yo calculo el U, esa hasta inclusive la hemos despreciado siempre. Entonces, los mecanismos que realmente van a tener importancia en estos equipos condensadores y evaporadores van a ser la ebullición y la condensación. Una cosa se produce de un lado y la otra del otro de la superficie de transferencia de calor. Eso es lo que ustedes tienen que determinar, cuál se produce. O sea, de ebullición y de condensación tienen distintos tipos, ¿sí? Y tienen que determinar cuáles, y tratar de explicar ese mecanismo. ¿Entendió? Sí, o sea, en nuestra lección de 20 minutos hay que hacer enfoque en eso. Te puede llevar un minuto en un gráfico, Okay. 30 segundos, ¿sí? Pero tenés que saber comprender el mecanismo. Okay. ¿Sí? Sí. O sea, ese era un ítem que Claro. está bien especificado en las consignas, ¿sí? Cuando usted se refirió a piscina, creo que en la bibliografía está como alberca. Piscina, ¿Es lo mismo? alberca, sí. Ok. En estanque, ebullición en estanque. Alberca es pileta Claro, sí. ¿cómo es? En gallego. Bien. ¿Alguna otra consulta? Por mí ya está, profe. Gracias. Bueno. Bien, yo quedo a disposición para consultas entonces de problemas de evaporadores. ¿Tá? Vamos a hacer, mañana puede ser al final de la clase, coordinar un horario para que todos puedan, digamos, para la semana que viene o cuando ustedes me digan, porque yo ya sería la última clase mañana. Sí, mañana, ¿sí? Así que coordinar horarios para consultas. ¿Está? ¿Algo más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, están libres. Acá tienen presente todo porque por cuestiones personales no pude asistir, así que... Profe, o sea, mañana es la última clase del 4. Conmigo. Después sigue Darío y Nico. Ok.
Bueno, Bueno, nos vemos chicos si no tienen más consultas, si no, yo me quedo igual acá si alguien quiere consultar algo. Ya se pueden ir retirando. Nos vemos. Nos vemos, profe. Dale, nos No, vemos. profe. Chau, chau.